Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Alán Bedoy Orona, soy licenciado en diseño gráfico y este es mi trabajo final para la materia de desarrollo de interfaces centradas en el usuario de la maestría de diseño multimedia de Unitec. En este caso, pues vamos a hablar lo que es el tema de metodologías de evaluación de interfaces gráficas de usuario. Para hablar sobre las metodologías de evaluación de interfaces gráficas de usuario, pues primero vamos a ponernos un poquito en contexto para saber para poder entender mejor a qué se refiere o para qué son utilizadas dichas metodologías. Bueno, para empezar, pues, ¿qué es una interfaz de usuario? Hay varios conceptos que dan diferentes autores, ¿no? Algunos como Landauer dice que es el juego de manos por el cual se trabaja un sistema. Baecker dice que comprende dispositivos de entrada y salida. Mandel que lo que el usuario ve en pantalla. Hay diferentes conceptos que tratan de definir lo que es la interfaz de usuario. Así, de una forma resumida, podemos decir que es lo que el usuario ve a la hora de trabajar con un sistema o con un programa, ¿no? No es el software, sino la puesta en escena del software y permite la comunicación entre usuario y máquina. O sea, es lo que permite que se pueda relacionar la persona como humano, ¿no? Con una máquina. Este, eh, ¿Por qué debe haber diseñadores de interfaz? ¿Para qué que se debe diseñar de una manera correcta la interfaz? Bueno, pues aquí nos dice en este caso que la interfaz si haces eso, logras que tu interfaz sea más fácil de aprender, lo que garantiza pues que el usuario tenga mayor aceptación hacia ella. La tasa de error humano pues baja. ¿Qué es la tasa de error humano? Pues simplemente es algo inherente a las personas, al humano, ¿no? Que cometemos errores pues al desconocer o simplemente nuestra forma de actuar. Se baja esa tasa de error humano al tener una buena interfaz. Los tiempos muertos disminuyen. ¿Qué quiere decir eso? Que la interfaz al estar bien diseñada, pues garantiza que no haya esos tiempos muertos, ¿no? Que los procesos sean simplemente los indispensables o los necesarios para realizar la función para la cual está diseñada. Reduce costos de mantenimiento. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente que una interfaz que está bien diseñada, durante todo el proceso del desarrollo de esta, eh, al tener el producto ya en sí, no vas a invertir en hacer grandes cambios o hacer grandes modificaciones, sino que son ya más pequeños, más correcciones y eso pues se refleja en los costos. Y sobre todo lo más importante es que sube la satisfacción del usuario. El usuario siempre es lo más importante cuando son interfaces gráficas de usuario, sobre todo centradas en él. Entonces la satisfacción sube. Desarrollar interfaces es complejo, pues el comportamiento humano suele ser muy diferente. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Pues simplemente como cada persona somos diferentes, tenemos diferentes formas de pensar, de actuar. Generar una interfaz que esté basada en el comportamiento de todas esas personas, pues es diferente, ¿no? Y aunque existen clasificaciones o nichos, segmentaciones donde se pueden agrupar a las personas, eso de todos modos no deja de hacer complicado el desarrollo de interfaces de este tipo. La usabilidad y sus atributos, ¿qué son estos? Simplemente es la forma en que en mayor medida se trata de lograr obtener para que una aplicación, un sistema, una interfaz sea lo mejor o lo más adecuada. No consiste solo en generar estadísticas sobre un producto, no es solo se trata de obtener datos, de obtener números, no, es algo que va más allá, es algo que se debe hacer constante durante todo el proceso de desarrollo del sistema o la interfaz, con la finalidad pues siempre de garantizar la satisfacción y el funcionamiento de la aplicación hacia el uso del usuario. Es complicado categorizar este concepto de usabilidad y sus atributos, ¿no? Porque es muy amplio, ¿no? Y en este caso no se trata categorizar en sí los siguientes conceptos que vamos a ver, sino más bien pues conocerlos y saber que se pueden interrelacionar de diferentes formas según el sistema o la interfaz. Bueno, pues dos grandes puntos que vamos a ver dentro de la usabilidad y sus atributos, de donde se desarrolla a partir de ellos varios otros conceptos. Uno es la utilidad. Dice, si no es útil, no importa si es usable. Si es usable. La utilidad es el grado de posibilidad de obtener las metas para las que está diseñada una herramienta, ¿no? Es anterior a la usabilidad. ¿Por qué?
pues como lo dijimos, si no es útil, de nada sirve que sea usable. La interfaz si no ayuda al usuario, pues no es útil, ¿no? El usuario va a considerar que es algo inútil, ¿no? Independientemente si es usable o cualquier otro punto de los que vamos a ver. El autor Donald Norman dice que una herramienta no es útil por sí sola. La utilidad viene desde el momento de la concepción de la herramienta, ¿no? A la hora de que tú piensas en una herramienta para hacer determinada función, de ahí es donde viene la utilidad de ella, independientemente, como le he estado reiterando, si es usable. El otro punto que es muy importante es la calidad, que simplemente es la meta final del diseño. Ese es nuestro objetivo, que haya calidad en nuestro sistema. Es un conjunto de propiedades que permiten valorar a dicho sistema, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no es una sola cosa, ¿no? Sino que son varios puntos a los cuales se debe tratar de llegar. Se mide con requisitos establecidos previamente. O sea, tú a la hora de desarrollar tu interfaz ya debes de tener puntos o ideas hacia dónde quieres ir y qué tienes que alcanzar, ¿no? No es un término absoluto, como les dije, son varias cosas y que se puede lograr en diferente medida, ¿no? No es algo que se llegue completamente al 100%, sino a lo que se debe de tratar de lograr. Dentro de la calidad podemos encontrar un punto que se llama, un concepto que es la efectividad, que consiste en la forma en que ayuda de forma rápida y sin errores nuestra interfaz. La interfaz realiza sus funciones con los mínimos recursos posibles, o sea, hace para lo que fue concebida en la forma más rápida con los menos recursos. Es una cuestión más de software y hardware, o sea, del sistema en sí. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene nada que ver el usuario. Y esto sí se puede medir a diferencia de lo que es la calidad en sí, como cuantitativamente, como son por ejemplo errores o el grado de compatibilidad con sistemas, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro de la efectividad podemos encontrar otro concepto que es la fiabilidad, que dice que es la capacidad de un buen funcionamiento en condiciones normales. ¿Qué quiere decir eso? Que la fiabilidad se refiere a cómo jala nuestra interfaz dentro de las condiciones para las que fue realizada para trabajar. Ya sabemos que pues, a veces hay condiciones extraordinarias que pues varían el funcionamiento de un sistema o una interfaz. Bueno, la usabilidad ya como un concepto, como un punto básico dentro de la calidad, se refiere a qué tan fácil de aprender y usar es nuestro sistema o nuestra interfaz. La satisfacción, bueno, aquí ya se puede medir la satisfacción que da al usuario a lograr sus metas. ¿Por qué? Porque ya incluye al usuario, a diferencia de lo que era la efectividad. Y aquí es de tipo cualitativo, o sea, no es algo que se pueda contar de una manera tan sencilla como con números, ¿no? Sino que abarca varios factores que los vamos a ir viendo dentro de los puntos siguientes. Bueno, dentro de la usabilidad podemos encontrar un punto importante que es la amabilidad. ¿Qué es la amigabilidad? Perdón. Está restringido a la interacción del usuario nuevo con el sistema. ¿Qué quiere decir? Cuando tú estás conociendo un sistema, ¿qué tan amigable es para contigo, ¿no? Por ejemplo, cuando conocimos el Blackboard la primera vez que entramos, pues sin conocerlo, y ya sabemos que dentro de ello pues hay tutoriales o formas de ir conociéndolo, pero aún así sin conocerlo pues era bastante amigable, que nos daba la opción de ir paseándonos, conociendo el sistema. Esa es la amigabilidad. La eficiencia está ligado con el concepto de efectividad, sí, nada más que aquí se agrega al usuario ya pues a este juego, ¿no? A la realización, y sobre todo se agrega el sentimiento que éste obtiene al poder realizar su tarea. No es cuestión de impresión, ¿no? O sea, ¿qué impresión tiene el usuario del sistema? No, sino más bien habla de reconocimiento por parte del usuario. ¿Por qué? Porque el sistema te dio la oportunidad de lograr tu objetivo o tu meta. Otro punto es la consistencia. Los elementos de la interfaz se deben de presentar siempre idénticamente e inequívocamente. Por ejemplo, hablando de tipografías, iconos, comandos, menús, etcétera. ¿Qué quiere decir? Siempre deben estar igual, de forma constante y relacionados entre ellos, no que haya unas características esenciales que puedan ser distinguibles entre ellos mismos, aunque sean diferentes. ¿Por qué? Porque esto da confianza al usuario. No es una cuestión solamente de diseño, no quiere decir que es algo visual nada más, ¿no? Sino que tu interfaz sea constante, tenga consistencia, independientemente si está en un sistema operativo u otro, si está en un teléfono, si está en una computadora, si está en una tablet. Eso da confianza, genera confianza en el usuario, que eso es lo más importante.
Otro punto es es estilo comunicativo. El estilo comunicativo dentro de la usabilidad se refiere al tipo de interacción entre sistema y usuario, o sea, cómo será el tipo de interacción que habrá entre usuario y sistema. Pues ya sabemos que existen interfaces, ya sea o formas de comunicación por lotes, por comandos, por pantalla completa, menús, que ya son interfaces gráficas que no sean de comandos, o ahora que se están usando mucho las de lenguaje natural, ¿no? Que por ejemplo como Siri o los sistemas que están ahora los carros para poder hacer tus llamadas sin que te distraigas, ¿no? Etcétera, etcétera. Otro es la capacidad de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que ver con la habilidad del usuario de interactuar con la interfaz después de haber recibido una formación, ¿no? Que después de haber acercado al sistema y aprendido sobre cómo se utiliza, que tanta es la capacidad de aprendizaje, ¿no? Y otro punto importante es que después de que el usuario dejó de usar el sistema o la interfaz durante un tiempo, qué tan fácil es que se vuelva a ajustar al sistema, ¿no? Después de ese periodo de pausa. Bueno, otro punto es la satisfacción del usuario. Pues es lo más importante, ¿no? Es el objetivo principal. Si el usuario considera que nuestra interfaz no es usable, pues simplemente no lo será. ¿Por qué? Porque no la va a usar. Dentro de la satisfacción del usuario, pues se tiene que tomar en cuenta qué tan agradable es para el usuario. No solo debe ser funcional, sino agradable, ¿no? Sabemos que a las personas les gusta aprender, les gusta conocer, les gusta realizar acciones, ¿no? Pero la realizan mejor cuando están a gusto, cuando se sienten reconfortadas, ¿no? Entonces, eso es importante, qué tan agradable es para el usuario interactuar con el sistema por medio de nuestra interfaz. La usabilidad como un conjunto, todos estos puntos pues se conforman en lo que llamamos usabilidad. Todo es vital, todo es importante, pero lo más importante sin duda es el usuario. Si no hay usuario en la evaluación, pues será difícil que podamos obtener el mayor grado de calidad dentro de todos estos puntos o conceptos. Así que la usabilidad dice todo es vital, pero el usuario, sin usuario no hay evaluación. Entonces necesitamos al usuario. Bueno, ahora que ya hablamos de lo que es una interfaz, de su concepto, de algunos puntos principales, de los elementos que debe tener o cómo se estudia una interfaz gráfica, bueno, cualquier interfaz, pues vamos a hablar ahora sí en sí de lo que son las metodologías que nos sirven para evaluarlas. Dice metodologías de evaluación. Es el proceso para determinar valor o calidad de una interfaz en relación de los objetivos marcados. Pues cómo podemos saber el valor o la calidad de un sistema o de una interfaz. Pues simplemente que desde un principio, como lo mencioné anteriormente, debemos de tener puntos establecidos sobre lo que queremos llegar a alcanzar. Conseguir el mayor grado de usabilidad, pues siempre es el objetivo principal, ser lo más usables posible, tomando en cuenta los factores que vimos, ¿no? Que es como completar la tarea que el usuario necesita y de una forma satisfactoria para él. Es el procedimiento para recoger datos de operatividad y usabilidad del sistema. Las metodologías pues nos permiten esto, recoger datos para saber cómo funciona y de qué manera el usuario usa la aplicación para obtener sus metas. Ayuda a desarrollar mejoras para el sistema mismo. Esa es la importancia de las metodologías de evaluación. Bueno, dentro de las metodologías de evaluación podemos ver que hay razones para evaluar. O sea, ¿para qué nos sirve evaluar? ¿Para qué necesitamos evaluar? Simplemente porque nos ayuda o nos da a conocer el mundo real donde trabajará nuestra aplicación, que esto nos da una ventaja enorme para saber qué debemos o cómo debemos hacer que funcione nuestra interfaz. Nos ayuda a comparar ideas para después seleccionar aquellas que son mejores, aquellas formas de diseño que van enfocadas o que funcionan de una mejor manera para que nuestra interfaz funcione. Dar con el objetivo principal. ¿Qué quiere decir eso? Lo que mencionábamos sobre la herramienta, ¿no? Saber para qué sirve la herramienta que estamos creando, no solo que sea que se pueda usar, sino que realmente cumpla con el objetivo. Cotejar la interfaz con los estándares, o sea, podemos ir checando que nuestra interfaz esté cumpliendo con aquello que hemos definido. Y no solo es cuestión de código, no solo es cuestión de las entrañas del sistema, ¿no? Sino es una cuestión que va más allá, como lo hemos estado viendo, que ya se relaciona con el éxito del producto y con el éxito de la realización de las tareas por parte del usuario. Formas básicas de evaluar.
Hay varias formas hablándolo así de la forma más básica, ahorita las vamos a desglosar un poco mejor. Una de las formas básicas de evaluar pues es la automática, que son recuentos computarizados de datos, o sea, se hace de forma automática, se van adquiriendo datos, se van contando y se van desarrollando. ¿Para qué? Pues para conocer cómo funciona nuestra interfaz. Otra es de forma empírica, que se basa en tests con usuarios reales. Son pruebas que se le pone a usuarios para conocer y obtener información sobre cómo funciona nuestra interfaz. Otra es la evaluación formal, que son fórmulas que calculan la usabilidad, no fórmulas ya establecidas que nos dan diferentes grados de usabilidad, diferentes puntos dentro del funcionamiento de las mismas interfaces. Y la otra es la evaluación informal, que consiste en usar expertos evaluadores o escoger usuarios con diferentes niveles de conocimiento sobre la interfaz. Bueno, existen metodologías diferentes, sí, claro, y son variadas, ¿no? Dependiendo del momento bueno, sobre todo es importante saber cuáles metodologías usar, porque algunas se ajustan más dependiendo del momento de desarrollo en el que tenemos nuestra app, ya sea cuando es al principio, cuando es en medio, cuando es al final. Por ejemplo, hay métodos previos a la distribución. ¿Qué quiere decir esto? Son metodologías que sirven para checar los procesos o cómo funciona la interfaz cuando ésta aún no sale al mercado. El objetivo es mejorar antes de la distribución, como lo dice aquí, previos a la distribución. Dice revisión uno de ellos es la revisión por expertos. En esta no interviene el usuario. La evaluación, bueno, hay varios métodos. Una de ellas es la evaluación heurística. Critican la interfaz controlándola con elementos previamente definidos. O sea, el experto se dedica a criticar los puntos que se establecieron de forma con antelación y te dice, no, pues este punto flaquea de esta forma, en cuanto a velocidad le falla esto, en cuanto a la satisfacción o el objetivo se alcanza, pues no se alcanza de una forma muy fácil, etcétera, etcétera, pero definidos previamente. Otro tipo es las recomendaciones previas, que son mediante reglas de diseño a seguir. Las recomendaciones son esas reglas de diseño que ya están definidas para estos tipos de text. Entonces se mide qué tantas alcanzas y de qué forma llegas a ellas. Otra de ellas es la inspección de consistencia. Simplemente es pues verificar periódicamente el diseño al que se está tratando de alcanzar de la interfaz. Otro es la simulación de usuario. Simplemente los expertos pues simulan ser usuarios y ir como vaticinando la forma en que se va a comportar el usuario real, o la forma en que va a hacer su trabajo el usuario real y los resultados que van a obtener. Otro es el juicio formal, que consiste en discutir sobre la interfaz después de estudiarla. ¿Qué quiere decir eso? Pues estudia la interfaz, se maneja, se usa y después se da una lista de elementos sobre las opiniones que se obtuvieron. Aquí no, a diferencia de la heurística, pues no hay elementos definidos, ¿no? Sino que se van sacando según la experiencia obtenida. Otro son los test de usabilidad. Aquí consiste en comparar interfaces buscando errores sin una lista definida a inspeccionar. O sea, a la hora de ir comparando pues van saliendo puntos, no tienen que estar predefinidos. Se realizan en entornos realistas. ¿Qué quiere decir? Que esto se tiene que usar en entornos lo más real posible, como la interfaz se va a usar en la vida real, y van dirigidos a analizar el comportamiento del usuario y las tareas que estos usan. O sea, aquí es medir la forma en que se comporta el usuario. Hay varios tipos. Uno de ellos son los rebajados, que son aproximaciones rápidas con el usuario. ¿Qué quiere decir? Se le da una clase rápida al usuario sin detenerse tanto, ¿no? Y se ve qué tanto el usuario captó y puede desarrollar con la interfaz. Otros son de exploración. El evaluador enseña haciendo el papel de la interfaz, ¿no? Como si él fuera la interfaz, para después evaluar los conceptos que se tienen ya definidos o que se pretendían estudiar. Otro es el test de campo. Son test muy realistas y evalúan aspectos muy concretos ya definidos, ¿no? Se dan en productos medianamente desarrollados. Otro es los test de validación acordados entre vendedor y cliente. Son de desarrollo largo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que toman tiempo poder hacerse, poder tener los resultados, ¿no? Y en este caso es el cliente el que evalúa, y no se trata tanto de que el cliente ya busque errores, ¿no? Sino más bien
ir adaptando el producto a las necesidades específicas del cliente, aun cuando el producto ya está definido. Están otros que son los test destructivos, que son muy usados en el ocio informático. Aquí se trata de retar al usuario. ¿Para qué? Para que venza la máquina, para que encuentre errores, para que haga fallar nuestro sistema. Aquí es muy fácil obtener personas que lo hagan, pues porque se vuelve como un reto, se vuelve hasta, yo creo, divertido, ¿no? Y otro, por último, son los test competitivos, que es competir entre versiones mismos de la interfaz, ver comparaciones para ver cuál funciona mejor, o ya sea con otros productos similares de la competencia, o incluso con humanos, ¿no? Para ver quién realiza ahora sí que la tarea de la mejor manera. Bueno, el siguiente tipo de test son test de laboratorio. Son hermanos, por así decirlo, de los anteriores, los test de usabilidad. Solo que aquí se tiene un control férreo del entorno. O sea, se puede controlar el entorno en el que estamos probando nuestra interfaz. Se controlan y manipulan factores. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes jugar con determinados factores para obtener resultados distintos, o ver qué pasa o hacia dónde se dirigen esos resultados. Se debe acordar el nivel del usuario y del experimento. ¿Qué quiere decir eso? Que debes decidir desde un principio qué nivel de usuario vas a estar probando, y también hacia dónde quieres dirigir el experimento en sí, ¿no? Continuamos con las encuestas. Las encuestas pues es algo muy usual, muy común. ¿Por qué? Porque son poco costosas y con metas definidas. Se pueden hacer a muchas personas, el costo no es elevado, se elaboran sabiendo, bueno, se deben de elaborar sabiendo qué es lo que se quiere conocer, ¿no? Ya la encuesta te dirá si estás enfocado bien o si tienes que hacer un cambio, un rumbo a lo que es tu interfaz. Algunos ejemplos de ellas pues, son los checklists. Simplemente consiste en respuestas alternativas donde pues, el usuario marca la que les convenga. La escala de ratio, que son valoraciones de límite, donde pueden decir pues me es muy útil, no me es útil. La escala de Likert, que es algo parecido, solo que aquí se expresan valores. ¿Qué quiere decir? Pues estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Otro es la escala semántica, que es una valoración bipolar. Es muy fácil, no es muy fácil, con grados puede ser. La otra es la escala de ordenación alineada a jerarquizar, simplemente pues poner en orden según como el usuario piense. Otro pues son las entrevistas y discusiones. Aquí los objetivos deben estar estipulados desde un principio. El evaluador pregunta al usuario. O sea, ¿qué quiere decir? Lo que pretendes obtener o definir o obtener se debe definir con anterioridad, ¿no? Y el evaluador está preguntando a usuarios. Llevan algo de tiempo y son costosos, pero dan información muy importante. ¿Por qué? Pues porque es directo con el usuario, ¿no? Se hacen individuales o en grupo. Normalmente se tienden a hacer primero individualmente para después, ya cuando tienes esos resultados, saber cómo hacerlas en grupo. Pueden ser flexibles, eso sí, o estructuradas a la hora de las preguntas que vas haciendo al usuario o que el experto va haciendo al usuario. Debe haber un ambiente adecuado para que el usuario participe. ¿Qué quiere decir eso? Que debes de generar ese ambiente. Si el usuario no está conforme, pues no va a participar, o a lo mejor las respuestas que va a dar no van a ser como uno las quisiera realmente, ¿no? Otra metodología que podemos ver que en cuanto a la etapa del proceso que se encuentra nuestra interfaz es durante la vida activa. ¿Qué quiere decir? Cuando el producto ya está funcionando. Dice, un buen producto requiere constante atención. Abandonar un producto luego de sacarlo y no darle mantenimiento es prácticamente dejarlo que se vuelva obsoleto, ¿no? Aunque sea muy muy buen producto, ¿no? Los usuarios siempre, en este caso, aportan para mejorar, son parte del proceso para mejorar. Aún sin tener claro el problema, hay metodologías para diagnosticar y mejorar. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente que a lo mejor el programa ya está funcionando y es muy bueno, entonces no sabemos qué errores tiene, ¿no? Pero existen metodologías para encontrar dónde hay errores o pequeños fallos. Sirven como soporte al usuario y al sistema. ¿Qué quiere decir eso? Que sí, son metodologías de evaluación y evalúan el sistema, pero en realidad también ayudan al usuario para los problemas que él tiene. Se deben buscar formas de encontrar las opiniones del usuario. Ese es el mayor reto. ¿Cómo me doy cuenta de lo que el usuario opina? Pues bueno, hay varias conceptos que vamos a encontrar dentro de este tipo de metodologías de evaluación. Una es el seguimiento de la actuación del usuario, que consiste en que el sistema mismo recoge datos de uso
del usuario, que esos datos que recoge de manera automática, ¿no? Por ejemplo, el mismo software o la misma interfaz va recogiendo la forma en que se comporta el usuario, y esos datos que genera pues se usan para mejorar a él mismo. Eh, Aquí es muy importante, son muy buenos porque se conoce el actual real y diario del usuario, cómo se comporta realmente cuando usa la aplicación en forma, no en tiempo real, para su acción verdadera. Aquí pues se debe de advertir al usuario que se están obteniendo datos de ese modo, y se debe proteger la información que tenemos de él. Otra metodología, que es la ayuda por teléfono u online, que da atención personalizada y en dos sentidos. Aquí es muy importante porque pues sí, ayudas también al usuario, pero al tener un contacto directo con él, la información que recabas de él pues es de primera fuente, ¿no? Es la metodología pues más integral, más usada. La desventaja es que requiere mucho personal, ¿no? Pues para tener este tipo de soportes, que cada vez lo vemos ahora más. Cuando marcas a un servicio de atención al cliente, ahora es más difícil que te contesten, ¿no? Otro tipo de metodología es la comunicación de problemas. El usuario envía a los desarrolladores por email u otro sistema de comunicación que pues sus dudas, sus problemas, lo que él necesita. Es parecido a lo anterior del teléfono o online. La única diferencia es que la respuesta no suele ser tan inmediata. Grupos de noticias. Pues simplemente los desarrolladores ofrecen grupos de noticias o respuestas de preguntas, ¿no? Para que el usuario, cuando tiene una duda, por ejemplo, que uno busca en algún lugar, mi interfaz está fallando de alguna forma, ¿no? Y que buscas y encuentras la forma en que se desarrolla o puedes corregir dicho problema. Otros son los boletines o fax. Aquí lo importante es que normalmente los miembros pues están distintos, ¿no? Están separados, están lejanos, ¿no? Entonces crear grupos que hagan sentir pertenencia a cada usuario individualmente, pues da un beneficio, ¿no? Sobre todo porque ahí les puedes dar noticias, boletines, potencialidades nuevas, sugerencias, etcétera. Y sobre todo al usuario le gusta ver que el desarrollador está interesado en que haya una comunidad, ¿no? Lo cual causa una lealtad una lealtad del usuario hacia el desarrollador mismo, hacia nuestra interfaz. Bueno, otro punto dentro de lo que son las metodologías, o que es parte importante de ella, es cómo evaluar nuestra evaluación. La evaluación debe estar siempre integrada al proceso de diseño, desarrollo y mantenimiento. O sea, es algo que está integrado a todos los aspectos de la interfaz, ¿no? No es una cuestión que se usa solo para ayudarse o cuando hay algún problema, ¿no? Sino que debe ser un modus operandi, una forma de operar siempre, ¿no? Las metodologías siempre son distintas y complementarias, por lo que se recomienda que uses más de una, no solo una forma de evaluación, ¿no? Sino que uses varias, y recuerda usarlas dependiendo en la etapa que estás del desarrollo de tu producto. Entre más avanzado el proyecto, conviene que participe más el usuario. O sea, entonces ¿qué quiere decir? Que uses metodología de investigación donde hay más participación del usuario cuando estés ya más desarrollado lo que es tu interfaz o tu sistema. La línea de actuación debe ser fijada por el equipo. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay una sola línea, no hay una sola forma de usar metodologías o de evaluar, ¿no? Se deben ir adecuando según las necesidades que tiene el mismo equipo de diseño de interfaz. Bueno, vamos a ver pues conclusiones, ¿no? Algo rápido de lo que hemos visto en todo este microlearning. La usabilidad no es cuantitativa, o sea, no se puede contar como números o de una forma ahora sí que marcada, ¿no? Sino hay mucha variedad debido a que al usuario en sí, y como lo dijimos, que cada persona pues es distinta. La usabilidad no es cuantitativa al basarse en la opinión del usuario. Evaluar usabilidad es evaluar la comunicación entre usuario e interfaz, por lo menos en este tema que estamos viendo, que es la interfaces centradas en el usuario. Durante el proceso hay que saber qué preguntar, eso es importante, ¿no? También no la evaluación o las metodologías de evaluación no hacen su trabajo por en sí, sino que debemos de saber qué es lo que pretendemos contestar, cuáles son nuestras dudas, y ver si los resultados están más o menos enfocados a la idea que tenemos. Entre más parecido sea el lenguaje de la interfaz,
el lenguaje de la interfaz al de persona a persona, las interfaces suelen ser mejores, ¿no? ¿Por qué? Porque se vuelven naturales. Hay que definir bien los problemas encontrados para resolverlos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ya tenemos las metodologías nos dieron resultados, hay que entender bien esos problemas, esas fallas. ¿Para qué? Para que los resultados o los cambios en la interfaz realmente la mejoren y ayuden al desarrollo pues del objetivo que tiene que cumplir el sistema para el usuario. Como hablamos aquí en general de todos estos puntos, todo habla de un diseño centrado al usuario, ¿no? La intención aquí es que el sistema esté hecho para que el usuario lo use. Pero ¿qué es el diseño centrado al usuario? Pues simplemente es el diseño de productos o aplicaciones donde el centro del proceso es el usuario. El término nació con Donald A. Norman en la Universidad de California de San Diego. Hay que investigar al posible usuario para conocerlo, y al conocer las experiencias que tiene, tu producto pues se adaptará mejor para resolver las necesidades que realmente él tiene de una forma en que a él le conviene. La intención pues es crear productos que realmente cubran las necesidades del usuario. Ese es el diseño centrado en el usuario. Bueno, pues aquí a grandes rasgos vimos un poco algunos conceptos, bueno, pues las metodologías de evaluación de interfaces. Vimos algunos conceptos que están dentro o que son medibles dentro de las interfaces mismas. Vimos el concepto de lo que es la interfaz, algunos conceptos de autores, para qué se usa la interfaz. Y pues a grandes rasgos, este es mi trabajo sobre metodologías de evaluación de interfaz gráfica. Espero que haya sido claro. Al final les voy a dejar las biografías de donde saco todo esto, porque es importante saber que estos son bastantes investigaciones de varios autores, no es algo personal. Y si quieren profundizar en ello, pues tengan de dónde poder tener las lecturas para checar todo esto. Pues muchas gracias, espero que les haya sido útil, y esto fue Metodologías de la Evaluación de Interfaces Gráficas de Usuario, trabajo final de la maestría en diseño multimedia de la carrera de interfaces centradas en el usuario. Muchas gracias y hasta la próxima.